This meeting is being recorded. Muchas gracias, mi querido Friday, como siempre, por darnos esta hermosa introducción del curso del sistema monetario con mi querido Roberto Magaña. ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? Excelente, todo perfecto. Listos para darle. Eso, caray. Pues el curso, el episodio de esta semana es muy divertido porque viene enfocado en dónde se puede invertir dentro de México, ¿sale? O sea, igual yo sé que nos escuchan personas de otros países de Latinoamérica que van a decir, pero si es en México, entonces mejor me espero el de la siguiente semana. Pues ni tanto, porque por lo menos puedes entender los conceptos que normalmente son los mismos en un país y en otro. Quizás tengan uno que otro nombre diferente, pero es lo mismo, es la misma, ¿sí? Entonces, no se queden con la idea de que, solo está hablando de lo que está en México. Hombre, Roberto nos va a platicar de, por ejemplo, un tema fintech, y en fintech nos puede poner X cosas o referencias que entonces tú dices, bueno, en mi país no hay nada que se llame así, pero dentro de la categoría fintech sí conozco algo que el gobierno siempre tiene y se puede trabajar con ello. Entonces, para que tampoco digan, uy, no, solo está centrado en México, sino hay que prestar atención a los temas y a, sobre todo, cómo funcionan, que les digo, la matemática es la misma aquí o en China. El problema es cómo se dice. O sea, no es lo mismo decir uno, decir one o decir on, sí, en francés. Pero el número es el mismo. Y es lo que les quiero decir, que esto es exactamente el mismo método, pero se pronuncia diferente. Entonces, mi querido Robert, pues demos inicio por este que se me hace que es el quinto episodio. Y cuéntanos, ¿qué nos depara este super viernes? Sí, no, básicamente es como lo acabas de comentar, digo, ya vimos un poquito de la lógica del sistema monetario, de dónde viene, quién lo controla, qué le da su valor, etcétera, etcétera, y comentamos la última llamada que hay que entender el juego, ¿no? Hay que entender el juego que estamos jugando para de alguna manera, digo, participar dentro de él, porque eso es lo que se busca, digo, realmente. Pudiéramos estar simplemente sin hacer nada, pero ya llegamos a la conclusión de que sin hacer nada te están robando tu poder adquisitivo, sí o sí. Digo, no hay forma de que te salves de eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto es importante por esas razones, ¿no? Ahora, el incentivo, y eso es algo que sí me gustaría hacer mucho énfasis, digo, porque es parte, digo, de lo que hablamos. Yo sé que tu comunidad es enfocada también a cripto, y digo, y la verdad es que esto va enfocado a cripto, aunque no parezca, porque de alguna manera queremos dar la información que está detrás para poder dar el soporte de decir por qué, ¿no? ¿Por qué Bitcoin? ¿Por qué cripto? ¿Por qué todo este ecosistema tiene sentido? Y a lo que quiero llegar es en los incentivos. Lo comentamos la última llamada. El incentivo en el mundo fiat es ganarle a la inflación. O sea, tienes que invertir para ganarle a la inflación, cosa que el mismo fiat crea, ¿no? Entonces, de alguna manera los incentivos están mal enfocados, porque el incentivo del fiat no es que lo guardes, el incentivo del fiat no es que tú llegues a un banco y lo guardes, porque al hacer eso, realmente lo único que estás haciendo es darle tu capital a alguien más y ellos juegan con ese riesgo y no te cae nada, ¿no? Entonces, no hay un incentivo para ti para hacerlo. El incentivo dentro del fiat es precisamente correr el riesgo, invertir en alguien más. Digo, eso puede ser bueno, porque ya lo habíamos comentado anteriormente, si tú pides una deuda para hacer algo productivo, definitivamente es bueno. El problema es que la media o el promedio no es así, ¿no? Digo, hay que entender que es una inversión productiva y que es una inversión de riesgo como tal, nada más, como especulación, ¿no? Entonces, eso es lo único que quería llegar, porque al final Bitcoin tiene incentivos completamente diferentes. O sea, y por eso esta frase de guarda tus Bitcoin fuera de los exchanges, de que si no es tu llave, no son tus Bitcoin, etcétera, también es un incentivo muy importante dentro de Bitcoin, porque lo que no queremos es que los bancos jueguen con esas reservas fraccionales. Lo mismo pasa con los exchanges. Si nosotros dejamos todas las cripto, Bitcoin, lo que sean los exchanges, ellos tienen el poder de jugar con este leverage o ratio de préstamos deuda, y es lo que estamos viendo, ¿no? Ahorita hay muchas empresas como Voyager, Celsius y otras que están tronando porque definitivamente hicieron un mal manejo de los fondos, ¿no? Y eso es a lo que quiero llegar. Entonces, el incentivo es completamente diferente al del fiat. Lamentablemente, estos incentivos nos llevan a todas estas herramientas que vamos a ver ahorita, ¿no? Y hay que conocerlas, hay que saber cuáles son, de qué se tratan, y cuáles son los riesgos de cada una de ellas. ¿Me puedes dar la opción para compartir? Me sale Claro, todavía como claro. No. No, no Aquí se lo voy a termina hacer. todo. A ver, ahí te va una disculpa. Ahora sí, ya se puede. Listo. Entonces, digo, les comentaba, aquí ya me comentas ya que se vea. Ya se ve fuerte y claro. Bueno, Ay, este es el cabrón, se ve resumen que están a realmente. 39 grados. Madre santa, güey.
Sí, Joder. sí, no, Monterrey es una locura. Y eso ahorita 39 es poquito, ¿eh? Estuvimos arriba de 40 y abajo del sol es peor. Madre Es, santa, pero bueno, hay que enfocarnos en los números para que se nos olvide la temperatura. Totalmente. Mira, aquí está el resumen. Digo, realmente para la persona que quiere todo así rápido, digo, aquí está, este es el resumen. Ahorita vamos a entrar al detalle de cada uno de ellos. Pero estas son las opciones que hay. Digo, pues estamos hablando de CETES, estamos hablando de SOFIPOS, ahorita vamos a entrar en cada una de ellas, renta fija, fintechs, acciones, arte, inmobiliario y cripto. Estos porcentajes realmente pudieras decir que son menos, son más, pero es un aproximado a los promedios que se tiene, tanto bajo, promedio y alto rendimiento de cada uno de ellos. El énfasis que yo quiero hacer aquí es un poquito el riesgo y el horizonte. Sabemos que el CETES y SOFIPOS, el riesgo es bajo, y ahorita vamos a explicar por qué, y el horizonte normalmente se vuelve corto o mediano. Cuando hablas de renta fija, normalmente es un riesgo medio, porque ya entran terceros y de alguna manera ya no tienes tú el control de lo que se hace con ese capital. Y bueno, también es un horizonte medio normalmente, ¿no? Las fintechs normalmente tienen igual, unas características similares a renta fija, porque tienes tu capital detenido mínimo un año, etcétera, etcétera, ¿no? Y los rendimientos son relativamente parecidos. Digamos que están haciendo lo mismo, nada más que de forma análoga y digital. Entonces, luego siguen las acciones, que obviamente ahí sabemos que puede ser negativo, puede ser positivo, pero al menos en los últimos 15, 10 años el promedio de la bolsa ha sido de entre 13 y 15%, por eso podemos dar esos montos más o menos, ¿no? No significa que vaya a ser igual, pero es lo que tenemos ahorita en historia reciente. El arte, que también lo comentaremos nada más como algo muy por encima, y la parte de desarrollos inmobiliarios. Aquí no hablo de comprar una casa, sino de participar dentro de un desarrollo, que eso puede ser en una fintech o puede ser en una empresa privada, ¿no? Entonces, es nada más como los temas que vamos a estar tocando y ya eventualmente entraremos al tema cripto, que al final obviamente es a lo que queremos llegar, pero de alguna manera entender de la base de dónde viene todo esto. Ahora, lo interesante aquí, lo comentamos, es estamos luchando contra la inflación, contra la devaluación y contra las diferentes monedas fiat, ¿no? Entonces yo aquí abajo pongo ese ejemplo. Una inflación monetaria desde del dólar en los últimos 20 años, estás hablando del 12 al 13%, o sea, eso es cuánto dinero han impreso en los últimos 20 años. Estamos hablando de un promedio de 12-13% anual, lo cual es ¡Ah, muchísimo, ¿no? madre! Si Sí. hablas de una inflación monetaria de los últimos 100 años, te das cuenta que es entre 6 y 7. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el último periodo de Estados Unidos han impreso mucho más. Y eso es a lo que hablábamos de hiperinflación y bueno, todo lo que ya vimos en las últimas conversaciones que tuvimos, ¿no? Ahora, la devaluación del peso contra el dólar en los últimos 20 años ha sido el 3%. O sea, que independientemente del valor que pierde el dólar, el peso mexicano ha perdido 3% más cada año, ¿no? Mm. Y la inflación del peso, que bueno, eso es un tema independiente, que es 4.3. Entonces, de alguna manera, a lo que quiero llegar con esto es dónde tenemos que colocar el capital para que al menos le estés ganando a estos indicadores, ¿no? La inflación del peso, que es lo mínimo que deberíamos hacer, y luego a eso súmale la devaluación del peso contra el dólar, que eso le suma otros 3 puntos, y luego aparte cuánto se está devaluando el dólar, ¿no? Que ya vimos todas esas relaciones del fiat. Entonces, bueno, digo, al final ese es como el mensaje de las opciones y del contra qué se está compitiendo. Ya vimos el porqué de todo esto. Digo, aquí nada más quiero comentar rápidamente, al final, lo primero, como todo es, digo, esto es, o el comentario lo hago para una persona que no ha empezado a invertir, ¿no? Una persona que está empezando de ser un empleado, digo, normal y querer empezar a entrar al mundo de inversiones. Lo que se recomienda primero es tener al menos unos 3 a 6 meses guardados como ahorro para un fondo de emergencias, ¿no? Y normalmente ese fondo de ahorro se recomienda que se haga en una herramienta o en una plataforma como CETES o SOFIPOS, porque al final es lo más tradicional, es lo más seguro, es lo más líquido normalmente. Digo, tú puedes disponer de ese capital en un mes si quieres, etcétera, y de alguna manera ya estás entrando al mundo del inversionista sin tener que saber nada de la bolsa, de acciones, de cripto, de si sube, baja esto y el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo mínimo que debemos de aspirar como inversionistas, tener nuestro capital trabajando en un fondo como CETES o SOFIPOS. Ahora, el punto es que aquí, digo, puede haber flexibilidades de hasta 24 horas. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa donde como prestación daban un servicio en el que tú podías separar algo de tu nómina o de lo que te pagaban de nómina y destinarlo a un fondo de estos, ¿no? Mm. Entonces hay empresas que lo hacen. Al final es también preguntar, investigar, digo, y ahorita es parte de lo que estaremos comentando, ¿no?
CETES al final el significado es certificados de tesorería de la Federación, que al final es préstamo al gobierno, es una deuda pública. Aquí lo único interesante es que a partir del 78 empieza esta creación de los bonos y CETES. Entonces, si te pones a pensar, y ya lo comentamos en los podcasts pasados, el dólar empezó a imprimirse de forma desmesurada a partir de los 70. Aquí es donde empiezan a nacer todas estas herramientas, porque de alguna manera estás imprimiendo 12% y estás regalando 8%, ¿no? Sí. Entonces ahí te das cuenta que realmente el negocio no es para uno, digo, es para la moneda, es para la nación. Entonces, ¿de dónde salen esos intereses? Eso es a lo que quiero llegar. O sea, todo eso viene de ahí. Digo, un país como tal, al final pudiera tener más ingresos o algo, pero no es una empresa, no produce algo, ¿no? Entonces depende de todos los demás factores. Y al final, como sacan o como pagan, es pues imprimiendo dinero, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte del punto de dónde sale, por qué, de dónde existe, etcétera. Los SOFIPOS se le conoce al final como una sociedad financiera popular. Básicamente es lo mismo que CETES, pero me refiero a lo mismo porque al final es un servicio muy similar, pero es privado. La única diferencia es que está regulado por el gobierno, ¿sale? Estas dos inversiones o herramientas son las únicas que si colapsa el banco en el que estás invirtiendo o el fondo, el país tiene que responder y de alguna forma puedes ir a un tribunal y reclamar esto, ¿no? Entonces, es lo único, son las únicas inversiones que tienen esas facilidades, por llamarlo de alguna manera. De ahí en fuera, todo lo demás que vamos a ver eres tú contra el mundo. O sea, si eso cae, pues cayó. O sea, no va a haber alguien que llegue y te diga, híjole, perdón, esta empresa falló, pero no te preocupes, aquí te va tu dinero, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera es como lo más básico, lo tradicional, a corto plazo, para tener tu fondo de ahorro ahí, etcétera. Digo, siguen siendo buenas herramientas, ¿no? Ahora, beneficios de la inversión, pues al final lo que ya comentamos, bajo riesgo de perder el capital, porque al final se cuenta con un respaldo del gobierno por medio de la Conducef para este tipo de inversiones, y muchas opciones de horizontes de inversión y demás, ¿no? Al final esto es únicamente para cubrir la inflación ordinaria, por llamarlo de alguna manera, porque ya definimos que existe inflación ordinaria e inflación monetaria, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, esto es únicamente para competir contra la inflación ordinaria, ¿sale? Y te protege de hasta 2 millones de pesos. La verdad es que es una cantidad suficientemente grande como para tener el capital ahí con una seguridad mínima, ¿no? O bueno, con una seguridad, digamos, de alguna manera, un respaldo. Es lo mínimo que buscas como inversionista, lo que ya comentamos. Es una excelente herramienta para iniciar a invertir y en ambientes de crisis o incertidumbre, que es lo que estamos viendo hoy en día, sigue siendo una opción interesante de inversión. Y ahorita vimos este año que toda la bolsa, los commodities, el ecosistema cripto, Bitcoin, todo cayó. Entonces, ¿qué hubiera sido la mejor inversión este año? Pues pudiera haber sido CETES, ¿no? O sea, realmente, digo, con un rendimiento de 6-8%, que es lo mismo que te dan algunas empresas cripto en dólares, ¿no? Sí. Pero bueno, al final es eso. Entonces, digo, vale la pena conocerlo porque en diferentes ecosistemas, diferentes momentos en la historia económica, crisis y demás, pues sigue siendo una inversión interesante. Y aparte de que puedes empezar a invertir desde cantidades muy pequeñas, ¿no? Desde 100 pesos en el caso de México. Entonces, los riesgos es que cuentas con un menor ingreso pasivo del mercado de inversiones, obviamente es lo que menos da inversión porque es lo que menos tiene riesgo. Confiar en el gobierno existente, que esto es un factor muy importante, porque en México de alguna manera hay mucha incertidumbre, digo, en estos últimos años con las elecciones y todo lo que pueda venir hacia adelante, pero en países como Argentina, Colombia, Venezuela y algunos otros, pues realmente esta incertidumbre es mucho más alta, ¿no? Entonces pudiera ser que en esos países no fuera algo llamativo invertir en algo así, porque definitivamente se está colapsando, ¿no? Digo, simplemente para entender que eso obviamente es un factor y no estamos exentos. Eso puede llegar a pasar acá y hay que también saber identificar eso, ¿no? Sí. Y el riesgo real es que estás por debajo de la inflación monetaria, que al final de los últimos 100 años ya comentamos es entre 6 y 13%, entonces de alguna manera en términos reales estás perdiendo valor adquisitivo, ¿no? Obviamente opciones para invertir como Horizonte, ya comentamos, son muchas, digo, ahí prácticamente todas existen, desde días hasta meses hasta año, y bueno, de alguna manera se puede adaptar para cualquier tipo de portafolio, ¿no? Entonces, una vez se logra un fondo de emergencias, en este caso, una disculpa, que me pasé para acá. Bueno, al Ok. final, dime. Sí, no, es que aquí lo que estoy viendo es que el nombre está mal, pero aquí viene como renta fija. Digo, al final es que una vez que ya conoces esas opciones y que ya tienes este estilo de vida ahorrado y demás, de alguna manera como un resguardo para una seguridad financiera, pues ya puedes empezar a invertir en otros artefactos, ¿no? Y ahí es donde entra, por ejemplo, renta fija. Digo, que a partir de ahí, digo,
lo que ya comentamos, ningún capital está respaldado por el gobierno, ya es riesgo totalmente compartido por al final una organización, una administración de una empresa privada. Y bueno, esas herramientas es ideal para cuando ya se tiene suficiente capital para lograr un modelo tipo FIRE, que es lo que comentábamos al mero principio, ¿no? O sea, cuando ya quieres llegar a un rango de 10, de 14%, que ya comentamos, esto es exponencial, ¿no? Obviamente ganar 6% a ganar 12 es literalmente el doble. Y eso tiene un impacto muy fuerte en el tiempo, ¿no? Entonces, digo, por eso es importante también saber cómo jugar con esos porcentajes. Ahora, aquí eliminas la mayoría de los riesgos de volatilidad de los mercados, porque son cuestiones operativas, o más bien, volatilidad de los mercados, cuestiones operativas, y buscas vivir de estos ingresos pasivos definidos, ¿no? Una vez que ya se tiene un capital importante y logras una inversión de renta fija o algo por el estilo, digo, realmente ya no te tienes por qué arriesgar, ¿no? Ya son otro tipo de enfoques. Entonces, normalmente estas opciones no son muy atractivas cuando se va iniciando por el capital necesario y por los horizontes que esto demanda, y los rendimientos que relativamente son, pues, bajos, pudiera decir uno, comparado con acciones o con cripto, ¿no? Entonces, es simplemente entender ahí la diferenciación de cada uno de ellos, ¿vale? Ahora, cuando te vas a renta fija, por ejemplo, aquí yo pongo dos ejemplos y no es anuncio de ninguna de estas empresas, simplemente son, en verdad, digo, no tengo contacto con ellas en ese sentido, simplemente son, vamos, opciones o ejemplos. Pero, por ejemplo, está Trinitas, que al final es una SOFOM establecida en Monterrey con 11 años del mercado y dan ese tipo de servicios, ¿no? De renta fija de 1 a 4 años y normalmente varía entre 9, 10, 14%. A lo que quiero llegar es que Anual. anual. A lo que quiero llegar es que este tipo de empresas privadas de renta fija, normalmente el rango es no más de 14 o 15. Si una empresa de renta fija te ofrece 20, 30, 40, 50, 100 anual, ya estamos hablando de otra cosa. Eso no es una empresa de renta fija, eso ya es, digo, ya pudiera caer en un Ponzi, pudiera caer en otras cosas, ¿no? O en personas que de plano no están entendiendo cómo funciona el mercado, me refiero de porcentajes. Entonces, eso es lo que quiero también llegar como con este comentario de renta fija. Hay que entender el mundo y los porcentajes que son coherentes dentro del sistema. Ya más arriba de esto es mucho riesgo. O sea, ya una empresa que te diga 20, 30, 40 de renta fija, la verdad es que ya es mucho riesgo. Y más cuando te lo prometen, ¿no? Cuando te dicen de que sí o sí, por ninguna razón, vas a recibir menos de 30. Híjole, esa es una alerta roja muy grande, ¿no? ¿En Entonces, serio? bueno, O sea, o sea, un 14% es como dentro de todos los límites de algo que anualmente se puede recibir sin red flags. correcto. Sí, sí, Wow. sí. Y mucho de esto va por el enfoque a lo que va invertido, ¿eh? Normalmente estas empresas prestan dinero o invierten en desarrollos inmobiliarios o invierten en alguna herramienta diferente que, como vamos a ver, también tiene un tope. Entonces, de alguna manera ellos tienen que recibir un rendimiento, una comisión, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si un Sí. desarrollo inmobiliario te va a dejar 20, 25, 30, pues tú no puedes dar 30 nada más porque sí, ¿sí me explico? Tienes que dar menos. O sea, a eso es a lo que me refiero con entender un poquito el rango, ¿no? Una vez que ya entiendes esos porcentajes, digo, un negocio normalmente cuando hablas de utilidades hablas de 30%. Entonces, de alguna manera ya estás hablando de un rango, ¿no? Y eso es como la meta, eso es lo que vas a vender. Pero de ahí para abajo, entonces también de ahí para abajo la parte de renta fija como capital, ¿no? Simplemente es entender esas relaciones. Pero sí, definitivamente, digo, si ya encuentras empresas de renta fija que estén por encima de 15, 20%, es una alerta, ¿no? Puede ser que operen muy bien por 4 o 5 años, pero no significa que vayan a ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y menos en crisis y en otro tipo de condiciones económicas, ¿no? Entonces, un 9-14% es, digamos, lo tradicional, ¿sale? Ahora, beneficios, digo, pues al final pueden ver que realmente cuando ya se cuenta con el capital significativo, ya que con un contrato de renta fija eliminas todas estas variables operativas que ya comentamos, ¿no? De alguna manera, como persona ya puedes planear porque va sobre algo fijo, no sobre una volatilidad, que puede ser a favor o en contra, ¿no? Y con ese tipo de inversiones se puede planear más fácil a mediano y largo plazo. Ahora, lograr estar por encima de la devaluación del peso, eso es garantizado, y de la inflación de al menos de los últimos 100 años. Entonces, digo, sí es de la inflación monetaria, entonces sí ya estás hablando de rendimientos interesantes, ¿no? Al menos como le llaman en términos reales. Y es fácil iniciar a invertir, ya que normalmente el servicio es personalizado, que eso es muy diferente al tema accionario y al tema cripto, porque ahí no hay nadie que puedas llegar y que te lleve de la mano y que te diga
no te preocupes, yo te mando un WhatsApp y te explico, este tipo de cosas, ¿no? Y en las de renta fija Fíjate sí. que antes sí, ¿eh? ¿Sí? Antes, cuando estaban los corredores de bolsa, eran los que ellos te administraban, te las compramos, esta es buena oportunidad, hay que venderla. Y ahorita pues ya eso se ha vuelto medio, no obsoleto, pero ahorita ya las personas pueden abrir una cuenta en un broker, fondear y ellos hacer su operativa sin depender de que un güey te maneje la cuenta. Entonces, Claro. sí, pero eso, totalmente. No, pero sí tienes razón, digo, actualmente los bancos dan esos servicios. Algunos bancos tú puedes invertir con ellos y también hay una atención, ¿no? O sea, invertir en la bolsa. Y ellos te pueden recomendar que pudiera ser el mejor índice o demás, ¿no? Esos servicios sí siguen existiendo, digo, tienes razón en ese sentido. Pero yo me refiero a la de renta fija, que es por contrato de un monto definido, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, muchas personas pudieran decir, yo quiero hablar con alguien, quiero ver una cara, quiero tener esa interacción, no quiero que sea algo en la línea o en internet, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de inversión puede ser más llamativo. Ahora, normalmente este tipo de empresas piden cantidades ya más grandes, ¿no? O sea, ya estamos hablando de 100, 200, 300 mil pesos para arriba. Y obviamente, para cuentas de ahorro, la cantidad inicial es mucho menor, pero se requieren depósitos mensuales, lo cual muchas veces se vuelve un compromiso. O sea, hay muchas empresas de este tipo que te dicen, está bien, no tienes 200 mil pesos, no hay problema, empiezas con 10 mil, pero me tienes que depositar 5 cada mes por 3 años, ¿no? Y yo te voy a dar un rendimiento del 8, del 6 o de lo que quieras. Entonces, ese tipo de cosas tampoco son muy recomendables porque normalmente, digo, es como amarrarte un carro, ¿no? Digo, no sabes qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años y qué flujo vayas a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera no es lo más recomendable, pero existe como servicio, ¿vale? Y algunas de estas empresas dan esos servicios. Los riesgos, el riesgo está en confiar en la persona, en una empresa privada y su administración. Obviamente eso va cambiando en el tiempo, no siempre pueden tomar las mejores decisiones y hay que estar conscientes de que hay un riesgo inherente ahí, ¿no? En el darle tu dinero a alguien más, confiando en que ellos van a hacer lo mejor. Entrando a ese rango de inversiones, los riesgos empiezan a aumentar, obviamente, ya que dependes de la administración, gestión, todo lo que ya acabamos de comentar. Y incentivos que estén alineados en el tiempo, porque también las personas, los CEOs y todo va cambiando, ¿no? Entonces puede ser que uno que esté antes haya traído muy buena administración o visión y los que siguen no. Y eso también pasa en las empresas que ya tienen mucho tiempo en el mercado, ¿no? En este tipo de inversiones normalmente llegas a estar a la par de la inflación monetaria. En términos reales no perdiste ni ganaste dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera, dentro de todo es como lo ideal, a lo que buscas llegar como balance. Una estabilidad, un flujo definido y no estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Y bueno, de alguna manera tu horizonte puede ser 1, 2, 3 años, entonces por eso hablamos de mediano plazo, ¿vale? Y después entramos a las fintechs, que al final es una tecnología financiera aplicada a nuevas tecnologías de todo tipo, de actividades financieras y de inversión ya existentes en una sociedad. Por eso lo que tú comentabas, hay fintechs para México, hay fintechs para Estados Unidos, hay Claro. fintechs en cada país, hay fintechs No es que algo que son. solo existe y está en México. Es correcto, es correcto. Todo esto se aplica a las actividades financieras de cada región, ¿no? Y la clave de esas herramientas es que dan acceso a cualquier nivel de inversionista. O sea, esto fue revolucionario y únicamente fue posible por el tema de Internet, las plataformas y el poder hacer el famoso crowdfunding que ya no necesitas 300 mil pesos para empezar a invertir o 1,5 millones para comprar una casita en algún lado o etcétera, etcétera, ¿no? Puedes empezar a invertir desde montos mucho más pequeños en esos mercados. Entonces, bueno, es ideal para cuando ya se tiene una interacción en el día a día con el celular, obviamente, y sus aplicaciones móviles. Digo, puede haber personas, igual boomers o gente ya más grande que diga, yo no quiero estar con una aplicación, lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? Yo quiero una oficina, sentarme, que me expliquen. Bueno, eso no lo vas a recibir en una fintech, ¿no? Y también son ideales para la gente que busca un riesgo medio dentro del mercado. Entonces, yo lo único que quiero llegar acá, digo, porque obviamente hay muchas aplicaciones, no vamos a entrar al detalle de ninguna de ellas, pero hay una página que se llama FICO, que es la plataforma o la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Digo, ya llevan como 3 años que se están queriendo regular contra el gobierno y derivado de lo de COVID, como que todo se detuvo. Y por ahí hay algunas propuestas de políticos y todo, reactivar la ley FinTech, pero no hay nada todavía, ¿no? Pero estas empresas son las que de alguna manera, las que están enlistadas ahí, son las que de alguna manera quieren estar regulados, alineados y demás, ¿no? Entonces, pues son Cumplir. las más recomendables. Digo, y ahí, por ejemplo, podemos ver 100 ladrillos, Afluenta, Brick, Capital Funding, Dupla, digo, hay un montón, ¿no? Lendera y demás. En esta página, dime. No, adelante, adelante. No, Nomás te dije lo digo, de cumplir con la ley.
Claro, de alguna manera todas ellas están diciendo al gobierno, aquí estoy, regúlame, ¿no? Muy diferente a otras que pudieras encontrarte ahí en Facebook, en TikTok o en algún otro lugar donde, digo, si te metes a ver a FICO y no existen o no están, pues bueno, también es una alerta roja, ¿no? Simplemente como comentario. Y bueno, lo que te comentaba, ahí tú entras a la página y puedes ver todos los tipos de plataformas que hay, o bueno, de fintechs que hay más bien, para diferentes mercados. 100 ladrillos es para inmobiliario, Afluenta y otras son para préstamos, hay otras que son para comprar ¿cómo le llaman? Unas franquicias, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos entrando a los beneficios. Digo, al final los rendimientos definitivamente están por encima de la inflación tradicional y en algunos casos, bien invertido, arriba de la inflación monetaria. ¿Por qué digo algunos casos? Porque, por ejemplo, a mí me tocó invertir en Afluenta y ellos te dicen en la página o en el esquema que tienen que puedes ganar entre 15 y 20 y tantos, ¿no? Entonces, de alguna manera tú dices, perfecto, ¿cómo defines cuánto va a ser realmente? Y eso viene por el porcentaje de mora. Normalmente cuando inviertes en una empresa que hace préstamos a alguien más, no el 100% de las personas a que les prestan les van a regresar el dinero. Y por eso existen los historiales crediticios y todo esto, ¿no? Entonces, ese porcentaje de mora normalmente ya está calculado. O sea, yo presto a 100 personas y 20 no van a pagar. Ok, de acuerdo, no van a pagar. Pero en lugar del rendimiento de ser 20, va a ser 15, ¿no? Entonces, digo, eso es lo único que quiero llegar con el comentario, es que hay que tener cuidado porque muchas empresas fintechs te pueden vender el modelo o un porcentaje y ya en la realidad o en la operación puede ser otro, ¿no? Claro. Y eso depende de pues, toda esta actividad que estamos hablando. Pero volvemos a Entonces, lo mismo, que como no es renta fija, pues no puedes exacto, esperar algo fijo, sino lo exacto. fintech conlleva más riesgo, totalmente. Sí, no, totalmente. Entonces, de alguna manera es simplemente entender esos conceptos, ¿no? Normalmente eso te deja por lo menos en un punto medio de no perder ni ganar valor adquisitivo, muy similar a la renta fija, ¿no? Y es lo que buscas como un inversionista, digamos, ya experimentado o con un poquito más de hambre o apetito al riesgo, ¿no? Y existen servicios que te dan rendimientos fijos u otras de variables dependiendo del modelo. Entonces, bueno, esas inversiones pues, son muy fáciles y accesibles si se tiene el tacto con la tecnología, ya que no necesitas ir a ningún local, hacer filas o estar en procedimientos largos. Para lo que una persona esto puede ser malo, para otra puede ser bueno, ¿no? Muy Digo, a mí en bueno. lo particular no me gusta ir al banco y estar ahí esperando y, vamos, se pierde demasiado tiempo en todo eso, ¿no? Sí. Cuando se puede hacer en aplicaciones como los neobancos y otras cosas, ¿no? Pero bueno, para todo hay gustos. Entonces, de alguna manera hay que saber qué es lo que ofrece cada una de ellas, ¿no? Y las inversiones, pues realmente vas desde 1,000 pesos para arriba, ¿no? Digo, en Brick, por ejemplo, creo que es de 5,000 y hay algunas otras que es de 1,000, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los rangos son mucho más accesibles que uno de renta fija, por ejemplo. Y los riesgos es confiar al final en el prestigio de la plataforma, que siempre será un riesgo inherente en todo este tipo de inversiones. Por eso importa verificar la existencia de por lo menos en AFICO y asegurar un prestigio mínimo que lleve operando entre 3 y 5 años en el mercado con buenos comentarios, ¿no? Digo, eso es lo único que podemos recomendar por ahí. Pero al final el riesgo siempre va a existir, ¿no? La variación de los rendimientos en el esquema de préstamos depende de lo que ya comentábamos, del porcentaje de mora, que todo eso puede variar en el tiempo, y el tener un servicio a cliente de persona a persona por ser todo en línea, ¿no? El no tener, en el caso puede ser uno de los riesgos, por así llamarlo. Entonces, bueno, los horizontes normalmente van de 1 año para arriba hasta 5, y eso varía, por eso hablamos de un horizonte medio y un riesgo medio. Por ende, como resultado, da un rendimiento promedio dentro del 9 y 6%, que es, digamos, Bueno, un rango moderado, ¿no? sí. Dentro de todo este tema de inversiones. Y bueno, hasta ahí no sé si hay alguna duda, comentario. Digo que eso es como lo No, vamos tradicional. bien, me gusta. Vamos viendo, entendiendo riesgos, entendiendo dónde se verifica la información. Que mira, la verdad, yo sí quedé sorprendido que te digan que un 14 anual es como, wow, súper bueno dentro de lo que cabe. Yo dije, madre santa. Claro, es que uno acostumbrado a cripto, pues dices, un 14 anual, ¿qué es eso? Pero Sí, un ya, 14 no lo puedes ver en un día, ¿no? En criptos. claro, Es sí, increíble. sí, 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 totalmente. Oye, pero Sí, también sí, sí. ves un -27 al día. Claro. Y de hecho ya pasó, ¿eh? Ahorita recientemente Sí. Bitcoin tuvo la vela, no me recuerdo si fue la mensual o la semanal, que fue histórica también, y ya no recuerdo el monto, pero fueron como 30 y tantos por ciento en un solo periodo, en una sola vela. Digo, Joder. vamos, es muy volátil, pero como todo puede Sí. ser a favor o en contra, ¿no? Y eso también lo Exacto. iremos viendo ya en su momento, cómo analizar esos momentos del mercado, de si está sobrevendido o sobrevalorado, ¿no?
Y bueno, en las acciones, al final existen diferentes tipos. Al final, acciones mercantiles, las acciones son las partes iguales con las que se divide el capital social. Al final le da un titular la condición de socio, ¿no? Al titular en este caso, simplemente participas en la compañía. Les proporciona las posibilidades de ejercer los derechos económicos y políticos que proporciona, además de poder transmitirla a terceros, que obviamente es la fungibilidad, o sea, es mucho más líquido, digamos, una acción, porque tú puedes comprarla y venderla en menores, en periodos cortos. De hecho, en Estados Unidos hay leyes que no te permiten hacer eso por temas de lavado de dinero y demás, de comprar y vender el mismo día, por ejemplo, pero ¿En normalmente, serio? digo, ¡Qué loco! sí, sí, sí. Digo, al final en el tema accionario sí hay ciertas restricciones en Estados Unidos por la parte fiscal. No es lo mismo estar operando como lo hacemos en cripto, de entrar y salir el mismo día y todo esas facilidades que tenemos ahí, digo, definitivamente están mucho más restringidas en el tema accionario. No en todos los países, pero en el caso de Estados Unidos sí. Entonces, bueno, estas herramientas de inversión son ideales cuando ya tienes un estómago suficiente para aguantar la volatilidad, cuando tu horizonte de inversión es alto, definitivamente, y cuando tienes suficiente tiempo y conocimiento y obviamente una voluntad de aprender más a fondo sobre la inversión en específico. Y es algo que siempre recomienda, ¿no? O sea, si vas a invertir en la bolsa, tiene que ser una empresa que te guste, que te interese, que utilices, si es posible, y que de alguna manera te guste investigar qué están haciendo, ¿no? Porque si es algo que no te gusta, es un mercado que no te llama la atención, etcétera, etcétera, definitivamente vas a tomar malas decisiones o no vas a estar bien informado, ¿no? Y al final puedes ir a armar diferentes estrategias en este mundo de las acciones. Estrategias enfocadas al mercado consumidor, industrial, tecnológico, índices o grupos de sectores de empresas o países. Y esos grupos de índices también pueden representar lo que comentamos ahorita, el mercado completo de un país. Y en el caso de México hay uno, en el S&P 500 para Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada país tiene su índice de mercado. Y eso también te da una indicación de la fuerza que tiene el país como tal a nivel macro, ¿no? Y bueno, existen también estrategias en base a dividendos, lo cual genera un ingreso pasivo. Entonces, en las acciones, tú puedes invertir en empresas que den dividendos, no todas dan, y de alguna manera jugar una mezcla de lo que hablábamos hace rato de renta fija. Oye, si ya sabes que yo necesito, por decir algo, ¿no? Ya tengo una cantidad de capital interesante y yo necesito nada más un 6% anual para cubrir mis gastos mensuales. Ah, perfecto, puedo comprar acciones que entre todas me den un dividendo de 6% anual y aparte tienes la plusvalía de lo que pueda llegar a variar la acción, ¿no? Independientemente de lo que ya te están dando como dividendo. Entonces cubres tus flujos y tus gastos, digamos, definidos o anuales y aparte tienes exposición a lo que puede ser la volatilidad de la bolsa, ¿no? Entonces, de alguna manera es interesante también conocer todo eso. Y bueno, plataformas como todo, como los fintechs, esto es de gustos, o sea, hay varias, hay muchas, es simplemente entrar, conocerlas, interactuar con ellas, ver si te gusta el servicio, la interfaz, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya es completamente de gustos, ¿sale? Rendimientos promedios anuales por encima de la inflación tradicional y en algunos de los casos bien invertido, arriba de la inflación monetaria. Y en este tipo de opciones normalmente depende de la economía global, te deja por encima de la inflación monetaria. Y hay una razón de esto. Hay un video muy bueno que acabo de ver, de hecho en estos días, de Ray Dalio, por ahí uno de los inversionistas también más famosos del mundo. Te lo recomiendo en YouTube, que lo vean. Ahí él menciona cómo funciona el cambio del orden mundial. Y habla precisamente de que cada vez que se imprime dinero, eso se refleja en el incremento de activos. Hablando de acciones, commodities como oro y otras cosas, y bueno, toda la parte accionaria y de bolsa. Entonces, eso es importante entenderlo porque por eso podemos decir que normalmente va por encima de la inflación monetaria. Una vez que imprimen dinero, todo lo demás va a subir en consecuencia porque el dinero está perdiendo valor, ¿sale? Eso es momentáneo, es como lo vimos ahorita, no significa que vaya a ser para siempre, pero a corto plazo tiene esa repercusión o ¿cómo llamarlo? Pues sí, se refleja de esa manera, ¿no? Entonces, por eso pongo el comentario acá. Ahora, y ahí, bueno, ese video lo explica bastante bien. Digo, se lo recomiendo mucho. Y cuando se invierte a largo plazo y conociendo el riesgo, hay acciones de tecnología que han dado más del 30% anual y lo vimos por ahí en las pláticas pasadas cuando lo comparábamos contra la inflación monetaria, cuando hablábamos de Microsoft, de Tesla, en este caso de Apple, por ejemplo, Amazon, todas estas empresas de tecnología que al final han prevalecido, pues obviamente tienen más de un rendimiento del 30% anual, ¿no?
hay que saber también encontrar ese tipo de empresas. Ahora, para una persona con experiencia en inversiones, esto se vuelve una carga y una vez haces tus primeras, esto no se vuelve una carga y una vez haces tus primeras compras se vuelve muy repetitivo, lo cual lo hace más fácil en el tiempo. Lo difícil es empezar. A lo que quiero llegar es que lo difícil es definir cómo quieres armar tu portafolio. Una vez que lo armas, es simplemente darle seguimiento. Me refiero a darle seguimiento a lo que está pasando con esas acciones, con esos servicios. De alguna manera ya no es un trabajo que tengas que hacer día a día, ¿no? No necesariamente. Entonces, digo, suena muy abrumador todo esto, pero una vez que ya tienes un plan definido, es simplemente ser constante, ¿no? Digo, para que también la gente no se desanime con tanto número, tanta opción, tanta cosa, ¿no? Esto realmente se vuelve más fácil en el tiempo. Ahora, existen acciones mexicanas, por ejemplo, inversión mínima, digo, porque existen inversiones de Cemex que puedes comprar desde 5 pesos, ¿no? En el 2020. O sea, realmente no hay un pretexto para decir, digo, porque hay acciones como Tesla que pueden costar 30, 40 mil pesos, pero hay muchas otras que no. Entonces, de alguna manera, también hay que buscarle, vamos, hay opciones, ¿sale? El análisis, al final, los riesgos, es el análisis técnico fundamental, que eso es lo que definitivamente lleva más tiempo a aprender y es una variante con las condiciones macroeconómicas, condiciones políticas, lo que hablábamos de las condiciones políticas, digo, de la política monetaria y sobre todo en Estados Unidos, que ya vimos en las pláticas pasadas que es el que tiene impacto en todo el mundo, ¿no? Al final, digo, todo esto digo como riesgo porque al final es un trabajo, eso sí, o sea, al final es un tiempo y por eso digo, te tiene que gustar de alguna manera, si no realmente, pues esto no es para ti, ¿no? O sea, la parte de acciones, si no te interesa el mercado o cómo funciona la empresa o dónde buscar estos indicadores, pues posiblemente lo mejor sea otro tipo de inversiones, ¿no? Total. Entonces, saber que en 1 o 2 años pudieras tener rendimientos negativos, que eso también tienes que tenerlo muy, muy claro, por eso hablábamos de que tiene que ser a largo plazo, y ya cuando hables de 5 a 10 años, normalmente todo juega a tu favor, ¿no? Digo, y eso obviamente digo normalmente porque no puedo hablar de que siempre es así, nadie puede saber el futuro a ciencia cierta, pero al menos la historia y la información, digo, es lo que nos dice, ¿no? Y aquí por eso hablo de horizontes ya de largo plazo, de 2, 5, 10 años, ¿no? Porque de alguna manera puedes tener un rendimiento negativo como lo estamos viendo este año, ¿no? Y mucha gente pudiera pensar que por eso ya no es una buena inversión, lo cual es completamente lo contrario, ¿no? Estos son los momentos para comprar. Y ya después pasamos al arte, digo, aquí no me voy a detener mucho. ¿Ibas a comentar algo, perdón? No, adelante. Ya. Digo, al final me gusta mucho, digo, no es de México, digo, simplemente me llamó mucho la atención, digo, porque obviamente uno pudiera pensar que invertir en arte es imposible, digo, que tendrías que tener millones o demasiado conocimiento, etcétera, etcétera, pero por ejemplo me topé esta fintech en Estados Unidos que se llama Masterworks, que de alguna manera ellos dan ese servicio de crowdfunding, entonces tú puedes invertir en un Banksy, en un Picasso, en una obra de estas importante. Ellos hacen todo el tema del resguardo y tienen un lugar que de alguna manera tú puedes visitar y demás, que ahí lo tienen todo como en exposición, y a ti te dan un rendimiento por hacer esa inversión. Digo, aquí en este caso, por ejemplo, la inversión mínima era de $5,000, estábamos hablando de como 100 mil pesos, el ticket o la parte, la acción, por así llamarlo, ¿no? Pero, pues ya tienes una exposición a un mercado que definitivamente es el menos correlacionado con todo el mercado. O sea, digo, puede caer la bolsa, pueden tronar las fintechs, puede tronar un país como renta fija y demás, pero el arte siempre se va a mantener o se va a evaluar. Digo, eso es una de las reglas de alguna manera porque, digo, una es por su escasez, otra es porque no dependen de nada de política o de ese tipo de cosas, y al final siempre tiene un valor inherente, ¿no? Dentro de todo este esquema de inversiones. Entonces también es bueno conocerlo. Digo, y de alguna manera no es que sea imposible participar o que una porción de tu portafolio tenga esa exposición, ¿no? Simplemente como comentario. Claro. Y bueno, todo esto es lo que acabo de comentar ahorita, que al final es una buena recomendación porque es lo menos correlacionado, digo, ahorita para no repetirlo, y el arte siempre ha tenido una demanda estable en los años o décadas, ya que representa un nicho de gustos muy específico, ¿sale? No depende de una línea de producción, un capital humano, insumos que cambien de precio o el saber que son obras únicas o que no podrán existir más en el caso de artistas ya que hayan fallecido, ¿no? Entonces te pones a pensar ahorita, ¿no? La guerra de Ucrania y todo este tema de
de materias primas y demás, cómo está afectando a todo el ecosistema, porque todo depende del petróleo, de alguna u otra manera, ¿no? Indirectamente. Pero el arte no, eso es lo que quiero llegar. O sea, por ejemplo, esto no le afecta nada de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre tiene un privilegio en ese sentido. Y bueno, lo que ya comentamos de la inversión mínima. ¿Sale? Riesgos, como todo, depender o confiar en las plataformas, en este caso Masterworks, por lo que estamos comentando, digo que eso definitivamente es un riesgo inherente en las regulaciones o que puedan llegar a pasar o en algún tipo de cambio de, vamos, en México, que por ejemplo alineen la ley FinTech y que resulta que este tipo de empresas no aplican, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso puede pasar, entonces obviamente es un riesgo. Y ya que nada te puede asegurar que la administración sea perfecta de todas estas plataformas, ¿no? Al final dependes de un capital humano, que como sabemos es muy variable en el tiempo. Mientras se tenga una plataforma y una forma de invertir definida, un modelo operativo que no dependa como tal del capital humano, eso ayuda a que la compañía trascienda. Pero pues eso no lo vemos nosotros, ¿no? Claro. Eso ya es una operación de ellos. Y los horizontes, por ejemplo, en el caso de Masterworks, se me hizo muy interesante porque ellos te ponen una inversión mínima a 3 años. Entonces estás hablando de un horizonte bastante amplio. Y es porque ellos literalmente guardan la obra mínimo 3 años y luego ya la empiezan a poner en venta, ¿no? Y a partir de ahí es donde uno puede vender su porción o ya una vez que se venda eso, ellos te remuneran en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces, simplemente como comentario, se me hizo muy interesante. Y ya por último, estábamos viendo aquí las opciones de desarrollos inmobiliarios. Digo, un desarrollo inmobiliario al final es conocido como la coordinación o gestión de distintos factores con la final de crear un proyecto de bienes y raíces o la creación de un inmueble, con la única finalidad de satisfacer la necesidad de vivienda de la sociedad o de los inversionistas, ¿sale? Entonces, existen muchas empresas que dan estos servicios. Aquí también, digo, la idea no es entrar a uno en específico. Ahorita nada más voy a poner un ejemplo simplemente para ponerlo, pero hay un montón y eso depende de cada estado, de cada país, de cada lugar, ¿no? Todo eso es muy, muy variable. Y también esto sí le impacta mucho la parte política y de economía mundial. Digo, y lo estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del agua en Monterrey? Pues obviamente si esto sigue empeorando, las inversiones inmobiliarias van a ir bajando definitivamente, ¿no? Si realmente llegara a haber un problema, vamos, irreversible o mucho más drástico en la parte del agua, por ejemplo, ¿no? Y también en la política, si entra un gobernador que no esté a favor de ciertas obras o que no tenga vamos, que se lleve con ellos o lo que quieras, la misma visión, etcétera, pues todo esto también puede afectar a lo que es un desarrollo inmobiliario. Entonces, por eso pongo ahí que es muy variable. Pero al final, como portafolio, normalmente es una buena opción. Al final, como diversificación y demás, ¿no? Digo, porque sabemos, digo, a mí esto me interesa en el sentido de que para mí una inversión, para que sea relativamente buena, debe de no depender del gobierno, ¿sale? Y no depender del gobierno me refiero, por ejemplo, a las acciones, aunque sabemos que por política le pueden pegar, pero el gobierno no controla lo que haga una empresa. Entonces, acciones, inmobiliario, lo que es el oro, lo que es las cripto, por ejemplo, esas 4, de alguna manera yo pudiera decir son las mejores opciones porque es lo que el gobierno de alguna u otra manera no puede imprimir, no puede controlar, no puede esto y el otro, ¿no? Y bueno, ese es el único comentario ahorita, que al final, así digo, regresando acá al texto, al final es una forma de diversificar, ya contando con un capital importante, que ese es otro tema, ¿no? Para participar en un desarrollo inmobiliario, obviamente no lo vas a hacer en tu primero o segundo año de inversionista. Digo, cuando hablamos de que primero tienes que tener un fondo, después tienes que conocer algunas otras herramientas, etcétera, etcétera, para ya poder participar en un esquema de este tipo, ¿no? Pero al final eso es lo que uno aspira, digo, también no todo en la vida es nada más cripto, sino también en la parte inmobiliaria, digo, eso es algo muy importante, es la base realmente de todas las economías. Cuando hablábamos de que ya el gobierno no tiene el respaldo de oro, porque hablábamos de un respaldo de 7, 8%, realmente el respaldo como tal es la parte inmobiliaria, porque normalmente cuando hablamos de préstamos, para sacar un préstamo a grande escala, lo que le llaman los mortgage y todo esto, al final viene respaldado de un inmueble, ¿no? Entonces, normalmente la creación de crédito viene correlacionada con alguna colateral y este colateral normalmente es inmobiliario. Por eso es importante dentro de todo este esquema del sistema monetario, ¿vale? Y bueno, al final, simplemente como ejemplo, digo, esta es una de las empresas que la verdad me llamó la atención acá en Monterrey porque están desarrollando mucho en la parte del centro, simplemente como ejemplo de los desarrollos que tienen y demás. Y bueno, los beneficios. Siempre se habla de que la inversión más tangible y rentable, lo que ya comento en el tiempo, son los bienes y raíces, y tiene una buena razón, que es lo que acabo de comentar, ¿no?
ya que es el respaldo de la mayoría de los créditos o en gran porcentaje, y como ya comentamos, el mundo actual funciona con más del 90% del dinero en circulación como crédito, hablando del M2, ¿no? Y hablo bueno, hacíamos la correlación en las pláticas pasadas, de que el 41% es M0, o sea, base, o sea, eso existe, por decirlo, en circulación, pero ese M0 está respaldado únicamente el 7-8% por oro. Entonces, realmente de ahí para arriba, todo es crédito y deuda, ¿no? Inventado. Y eso hace que una inversión inmobiliaria sea una columna vertebral muy importante dentro de la economía mundial y dentro de un portafolio cuando ya se cuenta con capitales importantes, que ya comentábamos ahorita, ¿no? La inversión mínima al final es muy variable, ya que existen oportunidades de compra de capital semilla, por ejemplo, que esto es lo que yo le veo más como la opción de inversionista, porque si tú participas en un desarrollo inmobiliario como capital semilla, tú estás financiando al proyecto y no el proyecto te está financiando a ti la compra, ¿no? Digo, porque hay otras opciones de decir, oye, te doy un enganche o un depósito de 5, 20%, y lo demás lo voy pagando contra la entrega, o una vez que me lo entreguen, a partir de ahí saco un crédito y te lo pago a 10 años, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese tipo de financiamientos normalmente terminas pagando mucho más. Ya cuando haces las corridas, digo, nada es gratis. Si te están dejando pagarlo en 10, 20 años, así te lo van a cobrar. Claro. Entonces, de alguna manera, como inversionista, lo que uno aspira es hacer capital semilla. Por eso yo hablo de tener un portafolio y entrar en todo este mundo, así como lo fuimos viendo de escalones, CETES, OFIPO, renta fija, fintechs, acciones, arte y demás. Obviamente cripto, que digo, yo estoy enfocado prácticamente 99% en cripto, pero una vez que ya tienes un capital importante, ya puedes decir, ahora sí, entro a este mundo del desarrollo inmobiliario y participar en la vértebra básicamente de la economía mundial, ¿no? Y bueno, porque si ya lo ves diferente, me refiero a una persona que tiene una familia y que quiere una estabilidad, y que pide un crédito para comprar una casa, eso no es una inversión como tal. Digo, es un patrimonio, pero no es una inversión, ¿sale? Digo, de alguna manera es una estabilidad y es este esquema tradicional que nos han enseñado de trabaja, compra una casa y listo, ¿no? Y eso funcionaba antes. Eso funcionaba, te hablo, por ejemplo, de la edad de mi papá o de las generaciones de los boomers. Esa era la fórmula y funcionaba muy bien. O sea, trabaja 30 años, trabaja toda tu vida, sales con una pensión, con una jubilación, compraste tu casita y listo. Ya tienes un sueldo, tu casa, no necesitas más, ¿no? Pero actualmente ya lo vimos también, nosotros no tenemos eso. Entonces, ¿de qué sirve trabajar 30 años, pagar tu casa y al final cuando te retiras, pues, ¿de qué vives, no? ¿De qué comes? La casa no te va a dar de comer. Entonces, a eso me refiero con que era una estrategia muy buena antes, pero ahorita ya no lo es por las condiciones que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, por eso yo me enfoco en el desarrollo inmobiliario como inversión, no como el voy a comprar una casa para vivir, ¿no? Porque eso ya se vuelve un gasto como tal. Entonces, bueno, simplemente era hacer esos comentarios, digo, los riesgos, como ya mencionamos en algún momento, pero dentro de las más importantes está el incremento de los materiales durante la construcción, conflictos geopolíticos que impidan la exportación de accesorios o materias primas para todo el desarrollo, conflictos económicos del país que traigan como resultado poca o nula inversión en estos sectores, y con eso muchos desarrollos quedan en la conceptualización y el conflicto social o impacto que pudiera tener el desarrollo en esa comunidad, ¿no? Digo, es todo lo que ya platicamos. Digo, al final no estamos exentos a nada de esto, con guerra, con lo que está pasando en Monterrey con el agua, con muchos otros factores que obviamente todos esos riesgos no los podemos de ninguna manera Claro, controlar. calcular ni pensar ni omitir. Exacto. Entonces, también el tema de giratarios, por ejemplo, hubo mucho boom, ¿no? De todos estos terrenos de Yucatán, Mérida y demás, que fue como los últimos 2, 3 años, ahora que entró Obrador y que entró todo este tema del Tren Maya y demás. Pero también yo he escuchado muchos casos de gente que los estafan, en el sentido de que te compras el terreno, llegas y resulta que es de giratarios, o que no, la trimitología no está, o que hay un cenote y no puedes hacer nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso también al final son riesgos que si no conoces a las personas o no tienes la posibilidad de ir al lugar para verificar tú mismo que todo esté en orden, pues obviamente es un riesgo muy, muy alto, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso. Digo, que te llegue un anuncio de terrenos desde 50,000, 100,000 pesos en no sé dónde y que tú le quieras dar clic y comprar desde acá, no es muy recomendable. A eso me refiero, ¿sale? Sí. Hay que tener ahí ojos y hay que tener conocimiento y gente que esté dentro de todo eso. Entonces, bueno, cuando se trata de inversión semilla, lo que comentaba, para desarrollos de edificios normalmente va de 1 a 5 años y eso depende del desarrollo.
Digo, si hablas del desarrollo de una casa, puedes hablar de 3, 6 meses, pero si hablas del desarrollo de un edificio, normalmente va mínimo de 1 año hasta 5, ¿no? Dependiendo de la magnitud. Y en base a eso, obviamente, también el capital y el horizonte que uno busca, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es como entender esa parte. Digo, al final, como conclusión, es importante, creo yo, conocer las opciones que existen en el país, al menos en el nuestro, los montos necesarios para invertir y planear sobre eso, conocer los beneficios, riesgos básicos que representa cada una y muy importante conocer de dónde o cómo es que logran dar esos rendimientos. Si una empresa no te puede decir o no te sabe explicar o no hace sentido de dónde vienen los rendimientos, no es recomendable seguir adelante con esa inversión, ¿sale? Digo, inversiones mensuales prometidas, o rendimientos más que inversión, perdón, rendimientos mensuales prometidos por encima del 15 IO, que te pidan inversión de 30 gente y comisiones y esto y el otro, pues probablemente ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿Sale? Simplemente para tener mucho cuidado. Digo, yo, por ejemplo, no sé, ¿tú escuchaste también de esta empresa de Cifra, por ejemplo? Claro, por supuesto, güey. Bueno, digo, yo no le he seguido ya la pista, digo, he escuchado a mucha gente que dice que ya pararon retiros y todo, no lo sé, pero a lo que quiero llegar es que, y sobre todo en Guadalajara, digo, tú que vives allá, hay mucho networking en Guadalajara. Hay muchas empresas que se dedican a eso, las caras siempre son las mismas, nada más se cambian de marca, el modelo siempre es el mismo. Siempre te van a vender la idea con que no tienes que invitar a nadie, etcétera, etcétera, pero al final ahí es donde salen todas las ganancias, ¿no? Entonces, digo, Claro. simplemente es tener cuidado con todos esos esquemas, digo, saber cuáles son los porcentajes coherentes dentro del mundo y de dónde vienen, porque acuérdate que todo esto viene de la impresión del dinero. Entonces, si te están imprimiendo 13, 14 y te están dando 30, digo, anual, pues obviamente no salen las cuentas, ¿no? Digo, ¿de dónde está saliendo tanto capital y por qué? Ahora, que te diga que todo viene de trading, porque normalmente estos esquemas Ponzi siempre te dicen que viene de trading, ahí ya es una alerta muy, muy, muy roja, ¿no? O sea, que hagan trading y que te prometan comisiones anuales fijas para siempre y que aparte den comisiones eternas, pues nada suena, ¿sale? Por ningún lado salen las cuentas. Entonces simplemente es tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y estar tranquilo mentalmente y psicológicamente con la cantidad que uno desea invertir. Digo, eso es muy importante. Si tú estás invirtiendo en acciones y no puedes dormir o en cripto, por ejemplo, que eso es muy normal, y no estés tranquilo porque la volatilidad y estar checando el celular y esto y el otro, definitivamente estás invirtiendo de más, ¿vale? Entonces hay que bajar la exposición. Y para bajar la exposición, ¿qué haces con el capital que dejaste fuera? Pues bueno, ya conociste todas estas otras opciones que hay, ¿no? Digo, por eso creo que es importante, porque al final, digo, si una persona, o por ejemplo tú o yo, no sé, pudiéramos decir que nosotros sí aguantamos el 100% en cripto y listo, pues ok, pero no es para todos, ¿no? Definitivamente. Y eso también hay que entenderlo y para eso pues hay que dar todas estas opciones, ¿vale? Entonces, al final todo eso te puede brillar a tomar malas decisiones, que ese es el punto. Tomar decisiones con el estómago, con el sentimiento, con el susto o con el FOMO que le llaman, que es el está subiendo 40% y tengo que meterle ahorita porque está subiendo 40%, pues todo eso normalmente no lleva a buenas decisiones, ¿no? Digo, realmente aquí termina la plática. Digo, obviamente también conocer el riesgo y el horizonte, eso es muy, muy básico. Pero yo creo que una vez balanceas eso, el riesgo, el horizonte y la tranquilidad mental y psicológica de la inversión, estás ya del otro lado, ¿no? Es simplemente mantener la disciplina, mantener la constancia y en 5 o 10 años vas a estar posicionado mucho mejor, ¿no? Total. Digo, Buenísimo. eso es como el comentario de todo esto. Digo, no sé si hay algo más que quieras agregar. No, Este, adelante. A mí se me hizo súper completo todo y la verdad entendible. O sea, y viendo efectivamente los porcentajes y demás, pues uno se puede dar ya idea y cuenta de lo que es real y de lo que ya, como bien dice el dicho, si suena muy bonito para ser verdad, probablemente lo sea. sí, Entonces, y digo, cuidar, digo, no digo que todas las cosas, o sea, si arriba te da un 14 anual, ya sea un completo fraude. Tampoco es eso, porque sí hay instrumentos que lo pueden dar, solo que el riesgo es mayor. Entonces, si de pronto tú empiezas a ver jugadas o unas pérdidas un poquito grandes, pues bueno, estás de acuerdo que tú asumiste ese riesgo, ¿sí? O claro. sea, no es que si te da arriba de eso, ya, fraude total. No, y tampoco hay que querer buscar cositas de un 2% anual, porque entonces sabemos que el patrimonio va a crecer hasta que tus nietos tengan tu edad, cabrón. Entonces, no va a decir tampoco, o sea,
hay que tomar riesgos, sí, pero de manera consciente, ¿ok? Puedes decir, oye, hay un fondo que me puede dar un 30 anual, puta, pues buenísimo, casi el doble de lo normal, pero entonces tú tienes que ir pensando y de acuerdo que eso es de alto riesgo y que si tienes 100,000 pesos, pues no vas a poner los 100,000 ahí, igual y dices, a ver, la neta, con 30 me la puedo jugar a riesgo así, ya, total. Bueno, pues pon 30 ahí y dejas 20 de liquidez y el otro demás lo vas dividiendo en algo que tú sabes que no es tanto, pero que es algo más seguro y que tú mantienes algo tranquilo. Que si fue un exitazo ese fondo, las cantidades estratosféricas, pues igual y retiras el capital y dejas la pura ganancia invirtiendo y ya riesgo cero, ¿sí? Y te vas manteniendo en otras cosas que son fijas y por lo menos tener varias fuentes, no quedarte con la canasta milagrosa ni con la fuente de la juventud. O sea, tener en diferentes, en el pozo de los deseos, en el pozo de Batman, en el pozo del Mago de Oz, en todos hay que tenerle. Uno nunca sabe en cuál pega. Y pues nada, feliz por todo lo que siempre compartes, mi querido Robert. Y pues nada, eso sería como el comentario. Yo creo que tú ya Claro. lo habrás cerrado con broche de oro. Y como siempre, no olviden suscribirse al canal, dejarnos un tremendo like si está en YouTube o en Spotify. Recuerden darnos 5 estrellitas en el review para que siga creciendo este podcast, compartirlo con 1,001 colegas. Y como siempre les decimos, este es Cesarowski junto con mi querido Robert y les mandamos un cripto abrazo. Disfruten su fin de semana. Muchas gracias, César. Hasta luego.